Nelson Mandela fue el principal líder político en la historia de Sudáfrica y uno de los grandes nombres mundiales en la lucha contra la opresión racial. También conocido como Madiba, luchó durante la mayor parte de su vida contra el régimen racista y segregacionista del apartheid en Sudáfrica. Como resultado de esta lucha, fue arrestado y encarcelado durante 27 años. Nacido en una familia aristocrática nativa de Sudáfrica en 1918, la formación intelectual de Mandela estuvo influenciada por su herencia cultural tanto europea como africana. A partir de la década de 1940 comenzó a actuar en el Congreso Nacional Africano, CNA, partido político sudafricano que luchaba por los derechos de los negros en el país y contra la política segregacionista del apartheid. El apartheid fue la consolidación institucional, a través de la legislación, de una práctica de separación entre blancos de origen europeo y negros del continente africano que venía ocurriendo desde el proceso de colonización de la región, principalmente por los colonizadores protestantes de origen holandés, los Boers o Afrikaners. El apartheid se consolidó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Partido Nacional Africano llegó al poder. Se promulgó una serie de leyes que negaban a los negros, que constituían la abrumadora mayoría de la población, los derechos sociales y políticos básicos. El objetivo era llevar a cabo una segregación total entre blancos y negros, impidiendo que estos últimos frecuentaran los mismos espacios públicos que los blancos, negándoles el acceso a la mayor parte de las tierras cultivables y los recursos naturales del país. En las ciudades se crearon guetos que más parecían campos de concentración para aislar a los negros, quienes aún estaban obligados a portar credenciales que garantizaban o no su movimiento por el espacio urbano. Si una persona negra no estaba en posesión de una de estas credenciales o era atrapada por las fuerzas policiales en lugares prohibidos, estaba sujeta a prisión. Mandela actuó inicialmente en la juventud de la ANC y durante parte de su militancia política defendió la resistencia pacífica y la desobediencia civil contra el régimen del apartheid, como eludir las leyes que separaban a blancos y negros en los espacios públicos. Sin embargo, el recrudecimiento de la represión contra los negros, sus diversas detenciones, su destierro de la ANC en 1961 y la masacre de Sapperville en 1960, cuando murieron unas 69 personas mientras se manifestaban contra la obligación de portar tarjetas de identificación que limitaban su movimiento, hicieron que Mandela y sus compañeros cambian sus tácticas de lucha política. Ese mismo año se crea un grupo armado dentro de la CNA. Prisión de Nelson Mandela. La lucha armada derivó en varios ataques a instalaciones públicas, como centrales hidroeléctricas, pero también provocó una violenta reacción de las fuerzas gubernamentales. Varios militantes de la ANC fueron arrestados, incluido Nelson Mandela, quien fue condenado a cadena perpetua en el juicio de Rivonia en 1964. Sudáfrica se convirtió en un estado policial y el ANC operaba clandestinamente. Mandela, en prisión, comenzó a registrar sus pensamientos en cuadernos y calendarios, a pesar de la estricta censura vigente en las penitenciarías por las que pasó, incluida una ubicada en Raven Islands. Durante el periodo en que Mandela estuvo preso, la comunidad internacional, durante varios momentos, buscó aplicar sanciones al gobierno sudafricano como medidas para acabar con el apartheid, ya sea en el aspecto económico, o en la prohibición de participación en eventos deportivos, como la Copa del Mundo, el Mundial de Fútbol o los Juegos Olímpicos. Los sudafricanos negros durante este periodo también llevaron a cabo numerosas acciones contra el gobierno racista a pesar de la represión. El levantamiento de Soweto de 1976, iniciado por estudiantes que se oponían a la enseñanza del idioma afrikáans, condujo a una serie de protestas contra el régimen y más acciones represivas. A partir de la década de 1980, las presiones internacionales se hicieron más intensas y el escenario económico y político cada vez peor. El Partido Nacional Afrikaner inició reformas a fines de la década, aboliendo la prohibición de los matrimonios interraciales y el requisito de portar permisos de viaje. Pero fue solo a partir de la década de 1990 que las medidas conducirían al fin del apartheid, especialmente bajo el gobierno de Frederick de Klerk. El ANC salió de su escondite y Nelson Mandela salió de prisión. Gobierno en Sudáfrica y Premio Nobel de la Paz. Al mismo tiempo, una ola de violencia, marcada principalmente por masacres en barrios negros, aumentó la dificultad de llevar a cabo una transición menos conflictiva. Fue en este escenario que Nelson Mandela fue elegido presidente del país en 1994, tras una importante victoria en las urnas, que lo llevó a gobernar Sudáfrica hasta 1999. En 1993 ganó el Premio Nobel de la Paz por su papel político en el proceso de transición y la lucha por los derechos de la mayoría negra sudafricana. Su gobierno se caracterizó por los esfuerzos por acabar con el legado histórico del apartheid para la población negra sudafricana. Se crearon programas de vivienda, educación y desarrollo económico para la población que vive en los guetos. Se aprobó una nueva constitución que garantiza la estabilidad política del país.
Tras su salida del gobierno en 1999, con la promesa de que solo ayudaría en la transición a un régimen democrático representativo, continuó su labor en otras instancias. Creó una fundación que lleva su nombre, trabajando en diversas áreas sociales, como apoyo a portadores de VIH con acento H y manutención de niños. Muerte del líder africano Nelson Mandela. Su última aparición pública tuvo lugar al final de la Copa del Mundo de Fútbol, celebrada en Sudáfrica, en 2010. Muy débil debido a su avanzada edad, fue hospitalizado varias veces, siempre causando gran recelo entre la población sudafricana e internacional. Sin embargo, el 5 de diciembre de 2013, a consecuencia de una infección pulmonar, Nelson Mandela falleció en su domicilio de la ciudad de Johannesburgo.